¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos, señoras y señores, un día más en esta semana clave, con unos poquitos días por delante nada más para, dicen, convencer a esos indecisos. Desde luego, el parque móvil de los diferentes partidos políticos, incluyendo bicicletas, porque no solo coches circulan por Oviedo repartiendo publicidad en estos días, está trabajando al 100% intentando que los partidos estén, lo que probablemente no están en muchas ocasiones, en la calle y con la gente que simplemente camina por la calle, con la gente de a pie. No siempre es así en todos los casos. Bueno, vamos a ver qué nos cuentan hoy nuestros invitados, a los que damos la bienvenida ya, algunos de ellos pues implicados en toda esta batalla electoral de lleno, como es el caso de Emilio Huerta, Triqui, que es el número 3 de Izquierda Unida a la alcaldía obetense. ¿Qué tal, Triqui? Bien, pues algo cansado porque yo ya estaba desentrenado para ritmos así tan fuertes, ¿no? Pero bueno, ya queda poco. Ha sido quitarse un poquito el óxido, nada más, porque por dentro está claro que... No, físico, el problema físico de andar, lo otro, pues bueno. En todo caso, ver que no está la política como en los años que uno participaba, ¿no? Desgraciadamente. Y no está mejor, ¿eh? Vamos a muchas cosas, ¿no? Por eso digo, desgraciadamente no está como... la veo yo con, vamos, de visión de lo que éramos aquella jornada a todos los niveles, posiblemente porque habíamos vivido, bueno, pues parte de la transición importante, que fue una buena escuela, clandestinidad y demás, y con gente de gran valía y sobre todo en lo que respecta a la izquierda de valores importantes. Bueno, y Faustino Zapico, al que le damos la bienvenida también como contertulio habitual de esta casa y bueno, miembro de UNA, como sabemos. ¿Qué tal, Faustino? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, a ver, también con expectativas, a ver qué pasa. Claro. Oye, ¿hay encuestas? ¿Tenéis encuestas que no sean, quiero decir, las que ya se han publicado? ¿Tenéis conocimiento de encuestas por ahí que manejáis? Bueno, yo sé que Triqui seguramente en los bajos fondos... No, la verdad, no. Izquierda Unida no tiene dinero por el potencial, y vamos, Oviedo por la izquierda, que es Izquierda Unida Verde, independiente, vamos, pero que la estructura es la de Izquierda Unida, no tiene medios para hacer unas encuestas que además de hacerlas, entiendo yo que tienen que tener cierto grado de solvencia y que valgan para orientarte algo de la situación real, y por lo tanto no pueden ser baratas, por entenderlo, ¿no? Ni tenemos la capacidad ni en absoluto que puedan tener los partidos mayoritarios, que en ese sentido yo creo que sí, que ambos las tienen, y bueno, cada uno vive un poco de lo que puedan sacarse de las que salieron en los medios asturianos, que bueno, tienen también, yo creo que tienen, y la que sacó el PP, pero que tienen una parte de cocina, yo creo que importante. Yo no creo que exactamente se pueda sacar muchas conclusiones en cuanto a los resultados de candidatos. Sobre otras cuestiones que supongo que opinaremos aquí, pues sí, porque es más fácil y además es fácil hasta de acertar, casi sin hacerlas, ¿no? De valorar, de político no, y de las políticas que se hicieron en Asturias y demás, lo que opinan los asturianos, si fue mejor que antaño o no, pues bueno, eso yo creo que cualquiera que tenga un poco de lectura y que esté un poco al día de los acontecimientos, pues bueno, es bastante más fácil de sacar conclusiones. Otra cosa es, pues bueno, quién va a ganar, no va a ganar. Yo lo único que tengo claro es que no va a haber mayoría absoluta. Y que en todo caso para gobernar pues seguro que va a tener que haber pactos, por una parte entre la izquierda y por otra entre la derecha, y posibilidades o no de esos pactos pues muy aleatorio. En la derecha depende que gane el PP o que gane Cascos, cambian mucho las circunstancias y bueno, yo ahí no tengo datos, más que rumores. Y los rumores que dicen que... Bueno, pues uno te dicen que va a ganar, que Cascos va a sacar más votos que el PP, pero bueno, también lo puede decir gente en cierta forma interesada. Lo veremos, faltan pocos días ya. ¿Le hace mucho caso a las encuestas, Faustino, o no? No, a estos que se están publicando no, más que nada porque yo creo que pues efectivamente están bastante cocinados, incluso los que presenten los medios de comunicación pretendidamente independientes también están cocinados. Yo creo que hay un voto oculto al partido de Cascos bastante grande, más que nada porque el resultado de un malcontento muy grande entre la población asturiana, y que sobre todo porque el voto Cascos presentase como la forma bueno, en este país siempre nos movimos en un esquema muy de si voto para fastidiar al PSOE
acabó beneficiando al PP y al revés. Y en este caso el voto casco es la manera de dar un bofetón a los dos, a un tiempo. Y entonces, claro, yo creo que eso ya es bastante tentador para mucha gente y que posiblemente se traduzca un carrapotado de votos para cascos. Posiblemente si las elecciones van a ser más tarde, a lo mejor el proyecto de cascos igual desinflaba, pero de momento yo creo que está un poco en la cresta en la ola, que posiblemente la hostilidad que tiene ciertos medios de comunicación lo que faga es precisamente engordar el sacado de votos, porque siendo cascos un producto absoluto del sistema, ahora mismo preséntase como la alternativa antisistema, porque repito, ya la forma de un bofetón le hace el PSOE y el PP. Entonces en ese sentido yo sí creo que íbamos a tener sorpresas. Yo tengo mi quiniela particular, mi porra particular fecha. Yo creo que en primer lugar va a quedar el PSOE, pero vamos, yo doy al PSOE entre 16 y 17, vamos por decir cifras, ¿no? Al Foro yo creo que 13 y 14, sobre una docena el PP y 3 de Izquierda Unida. Pero bueno, se podrá variar un poco. Izquierda Unida también, porque el problema que tiene Izquierda Unida es que al final siempre tienen las encuestas más perspectiva de voto de lo que saca al final, porque luego la gente mete ahí el mío y entonces deslizas una parte del voto hacia el PSOE. Y en este caso, bueno, también es verdad que la participación de Izquierda Unida en los gobiernos del PSOE fue los en gran medida corresponsables de todo lo que se hizo hasta ahora, y ese mal contento con el PSOE también en cierta medida posiblemente se traduzca para Izquierda Unida, aunque la coyuntura estatal favorezca a Izquierda Unida. Por eso fue mi gracia que Cayo Lara venga aquí a denunciar las políticas que falla el PSOE, cuando resulta que Izquierda Unida está aplicándoles aquí también con el PSOE. Y un poco curioso, pero bueno, y estas cosas que tiene la política. Es curioso que en esta ocasión no, en estas elecciones no, pero en las anteriores y casi en cualquier otra en las que ha habido pacto entre el PSOE e Izquierda Unida, ya no hablo solo del Principado, también de los ayuntamientos, cuando faltan un par de meses para las elecciones, si os fijáis, hay siempre alguna razón por la que discuten Izquierda Unida y PSOE, y entonces Izquierda Unida aprovecha para hacer ver que se va tal, y cuando faltan 2 meses para las elecciones. Es curioso que esta vez no. Recuerdo que en las del 2007 sí, y esta casa fue en buena parte culpa de ello, ¿no? Porque argumentó Izquierda Unida que marchaba por la tropelía que el gobierno regional había hecho con Teleasturias. En esta ocasión no, ha durado el pacto hasta justo el final de la legislatura. Hay un problema en todo tipo de pacto. Quien sale siempre más favorecido o perjudicado cuando vienen mal dadas es el partido mayoritario. En ayuntamiento, pues tú, bien, el dicho, hay que cerrar el paso a la derecha, bien, efectivamente, cierra el paso a la derecha y votas con el partido que normalmente suele ser el PSOE, entre Izquierda Unida y tal. El tema ahí está más complejo todavía a niveles ya autonómicos, donde nosotros navegamos, a mi modo de ver, históricamente, en 2 situaciones muy complejas. Una muy clara, que yo no compartía de aquella, tal como lo planteaba Anguita, de las famosas 2 orillas, que nos dieron a muerte, bueno, nos daban a favor, claro, lo más ultra de la derecha, porque les fastidiaba, y que salimos bastante mal parados de aquella. La otra, que es entrar en los gobiernos, es también muy difícil, muy compleja. Yo siempre personalmente optaría por votar en contra de que entre la derecha, pero no ir al gobierno, quedarme en la oposición, negociar presupuestos, negociar leyes importantes, y si no estás de acuerdo, pues bien, no te voto, ¿no? Es verdad que hay un campo luego de política que una vez que se determina quién es el presidente de una comunidad autónoma o de una alcaldía, que en el 80%, 90% de los casos, pues va a coincidir todos, o incluso el PP lo apoya, y viceversa, al PP le apoya el PSOE, en el momento que ya están los gobiernos hechos, ante muchas de las políticas, donde Izquierda Unida, hombre, pues el día que no discrepe Izquierda Unida o no tenga otro tipo de políticas diferentes, claras al Partido Socialista, pues no, apaga y vamos, porque para eso se entra uno en el PSOE y a las que vengan dadas, ¿no? Bien, yo
de cualquier forma, no sé los resultados que saldrán. Las encuestas dan 4, puede ser 4 o 3, bueno, eso lo veremos. Cómo se juzga, evidentemente, a una complejidad difícil de Izquierda Unida dentro de ese gobierno, porque aunque es verdad que no aprobó ciertas cuestiones, bien, pues formaba parte del gobierno, ¿no? Y eso la gente, en su gran mayoría, distingue poco que si llevas, qué consejerías, que hiciste o no hiciste. El gobierno lo ve todo como uno y veremos lo que pasa. Pero de cualquier forma va a valer mucho lo que pase hacia el futuro, que yo no sé si al final gana la mayoría la derecha o gana la mayoría la izquierda. Yo lo que estoy convencido, que ahí coincido, que quien más votos va a sacar va a ser el PSOE, sin mayoría absoluta, que no va a haber con nadie, va a tener que haber negociación, ¿no? Oye, ¿os creéis estas historias que cuenta Cascos de que hay un pacto para intercambiar Cantabria con Asturias y que en Cantabria gobierna el PP y aquí el PSOE? ¿Os creéis estas cosas que dice o no? Hombre, yo sí creo que puede haber acuerdos sotoboches sobre muchas cosas, pero yo, tanto como para estar repartiéndose Asturias y Cantabria, sinceramente no lo sé. Bueno, yo posible, que de pactos tácitos siempre hay que en política, y a estos niveles pues yo supongo que no sería raro, pero bueno, tampoco tengo yo datos para decir si es simplemente una ocurrencia de Cascos o realmente, bueno, tiene algo que lo puede confirmar. Pero no es demasiado descabellado, ¿no? ¿Nos parece demasiado descabellado? No, porque bueno, soy normal, en la política estatal concíbese como un cambio de cromos, bueno, que tal lo que tiene tarda apoderado por partidos de ámbito sucursalista, en el que al fin y al cabo, lo mismo que a nivel de Asturias los concellos son monedas de cambio, pues a nivel estatal las comunidades autónomas también. Y si el PSOE tiene que intercambiar, pues intercambien. Si mira, hombre, podría ser factible, pero el problema es cómo se concreta en el voto aquí. A ver cómo coño, porque supongo yo que lo que quiere decir es que el PSOE, Cataluña, digo yo, en Cantabria, y aquí cedéis al PP, pero para cederle al PP, si sacan más votos Cascos, ¿quién va a votar al PP? Izquierda Unida no lo va a votar. No, yo supongo que Cascos no lo va a votar. Pero ¿quién lo...? No, o sea, yo creo que la idea sería, vamos a ver, actualmente en el Parlamento de Cantabria la fuerza más votada es el PP, después el Partido Regionalista de Cantabria y el PSOE el tercero. Entonces simplemente con que el PSOE no reeditara el acuerdo con Revilla, el PP como primera minoría entraría al gobierno. Entonces supongo que sería el cambio a cambio de, si se da una situación en la que el PSOE que la fuerza más votada, pero bueno, vamos, muy ñoña de la absoluta, pero que en tu caso y que quedara Cascos en segundo lugar y que el PP dijera, bueno, vale, pues entonces sí, ya os tengo a mí, yo niego a apuntar con Cascos, para que tú tienes tal, que nosotros sacamos. Bueno, de una posibilidad, pero bueno, también puede ser una ocurrencia de Cascos para decir qué malos son estos. Pero y además el coste político al PP sería también importante, para el futuro. Para el futuro, Sí, no existe. ¿Tú crees? Sí. Para el PP, sobre todo para el PP a nivel estatal. Sí, existen. Vamos, yo creo que todo este sector del PP, muy cercano a Cascos, como la presidenta de Madrid, claro que existe, la presidenta de Madrid. Y más que ella. Sí, bueno, y más que ella, por supuesto. Sí, bueno, digamos que sería un poco el mascarón de prueba. Si se da el caso de que el PP, que tiene el discurso de que todos los males de la humanidad son culpa del PSOE, y si al final acaban dejando de gobernar al PSOE en Asturias por no dar salida a Cascos, bueno, yo creo que a lo mejor así, pues para el propio Mariano Rajoy, bueno, puede haber uno que esté afilando la hacha para cortar la cabeza, dependiendo también de cómo quede el resultado del voto a nivel estatal, en el sentido de que si el PSOE aguanta relativamente bien las municipales, pues puede haber tentaciones en el PSOE, digo en el PP, de decir, bueno, con este tío no ganamos las elecciones en la vida, vamos a quitarlo de medio, porque además mira qué mal huye que está permitiendo que gobierne la malvada izquierda, suponiendo que el PSOE fuera de izquierda en Asturias. Lo que pasa es que Asturias es una región que... Sí, bueno, pero los gestos políticos a ese nivel tienen su importancia. Es importancia simbólica, efectivamente. El peso específico de Asturias en el conjunto del Reino de España es mínimo, menos que mínimo. Todos. Pero sí, vamos, tanto el PP como el PSOE como tal. Pero claro, efectivamente, a nivel simbólico, decir, bueno, pudiendo quitar Asturias al PSOE y o sea, dejar que la tenga simplemente por no darla a Cascos, bueno, eso creo que tiene un coste bastante grande dentro de los propios files del PP, parece a mí, pero bueno. Bueno, también el resentimiento a veces también no se puede... o sea, no es lo mismo que el resentimiento de Cascos no se debió sobreestimar y así pasó lo que pasó. Posiblemente el resentimiento de Rajoy tampoco sea pequeño, que yo creo que es capaz de
de facelo si se dá el caso, si ten oportunidad. Bueno, sí, yo no digo que sí o que no. Lo que está claro que el elemento Cascos es nuevo, rompe con fuerza, yo no sé hasta dónde va a llegar o no llegar, y que evidentemente a los dos grandes partidos mayoritarios fundamentalmente les trae en nervio porque según su resultado deja esta región a cara a pactos y quién va a gobernar en una problemática difícil, nada fácil. Bueno, si se dan esta serie de circunstancias y por otras muchas, no me extraña que la gente se manifieste, como este domingo en Oviedo en la Escandalera, pidiendo democracia real ya, ¿no? Que es lo que están reclamando. ¿Qué os parece el movimiento este que ha surgido a unos días de las elecciones? Yo estupendo, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que todo lo que sea ver a la juventud, y no tan jóvenes, ojo, que ahí había gente, claro, que está pasándolo muy mal, que la gente está pasando hambre, que hay familias enteras echadas de la casa sin tener a dónde cobijarse, en tiendas de campaña, etcétera. Es decir, hay una situación muy delicada, muy mala, y evidentemente hay un deterioro de los partidos políticos, de la credibilidad de los mismos, eso la misma CIS lo da, las encuestas. Y si creen que por estar aquí muerta, más que en Europa, todo, sindicalismo, sociedad, vamos, todo lo que se huela a movilización, porque Francia tuvo huelgas generales, Grecia con todo lo que pasó y llovió, pero, bueno, movilizaciones a tope. Quiero decir que eso puede crecer. Y ojo, las redes y un fenómeno que o se cogen, todo el norte de África y todo lo del mundo árabe vino como vino. Y yo estoy convencido que va a calar aquí. Por además, cambian los lenguajes. La juventud busca ya ciertos mensajes muy concretos que entienden lo que no quieren y no tan parrollos. Y los partidos políticos no somos capaces de desprendernos de, para mandar 4 mensajes, decir 4 cosas, defender 4 cosas, tener que hablar 1 hora cada uno, y meter unos... Eso no lo escucha la juventud, pasa de ello. Sin embargo, en cuestiones y tal como se transmiten ellos, como digo yo, leches, si hasta quitan letras, ¿no? Porque ya se entienden en Twitter y hablan, ¿para qué voy a usar toda en la oración? Quédate corta y bum, bum, pero entiende, es un mensaje y está calando. Y claro, las circunstancias, ojo, para toda Europa. Si todavía, con la que está lloviendo, se plantean reformas más profundas, más todavía, por un lado, dando a la banca, dando el capitalismo a los financieros, los que crean la crisis, arman la calamario y todavía salen premiados ellos y castigados a la clase trabajadora, a la ciudadanía, a los de siempre, y de manera brutal. Bueno, pues eso llega un momento que estalla, digan lo que diga. Y es posible que efectivamente en España, por el nivel altísimo de economía sumergida que hay, aminore un poco el que esto hubiera saltado antes, porque si no era difícil que no hubiera saltos, ¿no? O sea que ojo para todo el mundo. Hombre, yo estoy en gran medida bien un poquitín siguiendo la estela portuguesa. Bueno, en cierta medida hay una imitación, o sea, no imitación porque responde a una necesidad propia, pero bueno, va unos meses una iniciativa muy parecida de un grupo de mozos portugueses que a través de las redes sociales convocaron una manifestación y juntaron 150.000 personas en Lisboa. 150.000 personas, una de las manifestaciones más grandes que hay en ese país donde hay muchos años. Y bueno, claro, si hay ese malcontento en Portugal, por razones evidentes, y lo que ellos queda, porque viene el rescate, el presunto rescate, que mete más miedo que otra cosa, bueno, pues efectivamente era muy raro que aquí no pasara, que todavía no se topara pulso a la gente mozo. Y efectivamente, yo tuve una manifestación del domingo, tengo que decir que me prestó mucho, puedo asegurar que la mayoría de la gente que estaba no son los manifestantes habituales, digo yo, porque en determinados ámbitos casi nos acabamos conociendo todos de vista a otra cosa. Los que estamos militando en partidos políticos ya éramos una muy pequeña parte de los asistentes, y sobre todo lo que había era gente mozo, no mozos mocinos, sino mozos ya, bueno, pues eso, de lo que llaman la generación perdida, ¿no? Esa generación, claro, que estudiaron y empezaron a, con suerte, empezaron a encadenar contratos temporales, otros ni eso, y ahora vense, bueno, pues una situación económica terrible. Y después, claro, efectivamente, otros sectores, que si los afectados por las hipotecas, por ejemplo, que además lo raro es que no saliera primero. Eso es una cosa muy común en América Latina, ¿no? Las asociaciones de deudores, de gente que debe perres a los bancos y que están afogados. ¿Cómo no iba a acabar pasando aquí?
Entonces, bueno, que salga una iniciativa de ese tipo, absolutamente apartidista, pero al mismo tiempo con un discurso claramente político, y que intente similar un poquitín a la población, vamos, a la sociedad civil, y articulando sobre todo sectores que están absolutamente despolitizados, pero con consignas muy claras y que puede entender cualquiera. Yo creo que eso es una iniciativa muy, muy interesante. Y lo que se está pidiendo y es precisamente eso, más democracia. O sea, más democracia no, democracia real. O sea, democracia el sentido auténtico del término, que es el poder del pueblo. ¿Podemos decir en serio que en este país el poder tiene el pueblo? Hombre, yo creo que no. Por lo tanto, no hay democracia. Podemos llamarlo otra cosa. Podemos decir que está muy bien. Podemos decir que tenemos un sistema parlamentario, un sistema sufragista y todo lo que quieras, pero un sistema democrático, en el sentido democrático, no hay. Y al fin y al cabo, yo creo que lo que está pidiendo esta gente en gran medida es una cosa muy parecida a lo que se está viendo ahora en Finlandia. Perdón, en Finlandia, sí. Estoy bueno. En Islandia. En Finlandia mete más mío por otras cosas. No, mete mío. En Islandia, que hay un país donde está habiendo un proceso constituyente. Y un proceso constituyente, están hablando de una nueva constitución y al margen de los partidos políticos. Pero es un sistema absolutamente democrático, y donde se nacionalizó la banca y donde no les dio por la gana ceder a las pretensiones del Fondo Monetario Internacional, viendo el presidente no iba de extrañar, dicho sea de paso, si se me permite la maldad, pero de ahí para abajo todos. No, está claro. y si un país de la población de Xixón lleguen a plantar cara, coime, digo yo que en Europa, o sea, en el resto de Europa, da que más se podrá hacer de lo que se está haciendo. Entonces, yo creo que sí el mensaje que se está intentando lanzar, y además, bueno, yo creo que ya es una cosa muy, muy positiva. Y ver gente que no se moviliza en otras circunstancias, movilizarse, por fin, bueno, pues a lo mejor porque yo os tocó, o a lo mejor por que fueron tomando conciencia, por lo que sea, el caso es que se movilicen. Eso solo puede ser positivo. Pero ¿creéis de verdad que va a llegar a algo? Quiero decir, ya los partidos políticos, primero, tienen que enterarse, que muchas veces parece que no se enteran de qué va la movida. Bueno, yo creo segundo, tienen que, son afectados de esa democracia real. Probablemente caerían muchas de sus prebendas y privilegios si hubiera una democracia real, con lo cual, ¿quién lo va a llevar a efecto? Y tercero, y es curioso, Triqui, hoy he visto como prácticamente todos los partidos se arrogaban esa movilización. Casi todos decían, ¿ves? Lo que yo decía. Ya. Pero bueno, si es que no se enteran, no es eso lo que le está diciendo la gente, ninguno de ellos. Todos. Que mandaba a disolver el campamento, y es impresionante. Sí. Está diciendo que voy a bien que tal, pero echamos a palos. Yo creo que a veces vale más hablar con valentía y de forma real. Me explico. Lo de la democracia real es un término que yo puedo coger 40 papeles de Izquierda Unida y viene porque era una forma de criticar que no podíamos quedar, por ejemplo, por las elecciones llevamos reclamando cómo va a ser democrático que un paisano salga con necesite 6.000 votos y otro 20.000 para salir elegido. ¿Cómo es posible que en Asturias no solo eso, sino 3 circunscripciones que lo hicieron 2 partidos mayoritarios para beneficiarse ellos en su día? Una Asturias y una Zapatilla. Vean, 1000 cosas. ¿Cómo es posible que pueda decirse que es democrático cuando estamentos como la justicia y el Tribunal Constitucional es elegido a dedo en plan partidista, etcétera? Bueno, puedes coger 1000 cuestiones que denotan que no, y cómo los poderes fácticos son los que mandan en realidad, pasan del pueblo, pasan de tal, cómo sacan una ley de ayuntamientos, o sea, de ciudades mayores de 50.000 personas para hacer consejos abiertos y que participen por distritos hasta manejando un 10% del presupuesto para que el ciudadano diga, ¿cómo? ¿Por qué Gabino? Porque yo, alcalde de no sé dónde, digo que aquí se ponen polideportivo. Si yo no quiero el polideportivo, y a lo mejor en esa barrera quieren un centro de salud, o quiero lo que sea, no puede. Bueno, pues eso es así. Lo que pasa que cuando el poder establecido se maneja en unas alternancias muy pequeñas entre 2 grandes partidos siempre, pues bueno, se soportan perfectamente, no quieren que entre nadie. No les gusta que entre nadie, pero no les gusta que entre nadie porque la democracia falta también en el interior. La forma de elección, ¿por qué no listas abiertas? ¿Por qué yo tengo, si me quiero votar a una persona desde afuera que considero mejor que la que el partido dice, que ponen el número 1 y al otro que ponen el 20, a lo mejor es yo el del 20 el que quiero? ¿Por qué no va a tener la ciudadanía posibilidades de eso, listas abiertas y proporcionales que pueden garantizar tal? Es decir, hay 1000 mecanismos que denotan que esto está tocando
fondo. Y no se puede decir enseguida, no, son antisistema. Bueno, pues bien, pues somos antisistema. Si el sistema es este, ¿qué queréis vosotros? El sistema es el vuestro, el del Fondo Monetario Internacional, el de G8, G20, que por encima, hay todavía quien manda más que ellos, por encima jefes de Estado. Hombre, pues claro, pues mire, esto llega a tocar fondo, pues claro, el capitalismo pegóse un trastazo tremendo y encima los golfos solo se meten en la cárcel armados como chivo expiatorio, pero el resto aquí están otra vez volviendo a pedir reformas, otra vez con los frauds y cuestiones de estas, acumulando capital a las puertas para los bancos para salvar sus deudas y quitándolo a la pequeña empresa para invertir y quitándolo a los ciudadanos y machacando a la gente. Bueno, no hay un ladrocinio que no pasa ni en Estados Unidos, que encima de desalojarte por la hipoteca, por no poder pagarla, te echen de la casa y todavía sigas debiendo eso. En Estados Unidos por lo menos pásatelo el contador, o sea, pagadle fuera, quédese usted la casa, véndala, Pues todo eso es lo que se reclama, me imagino, ¿no? Y todo entonces, esta amalgama de... Ojito, que no venga a decir el sistema, que cuando caen con 20 años de eso, todo lo que pensaban que no caía por África y todos los dictadores y todo ese tinglao, se hizo vía redes, se movilizó, y que no vengan a decir, ¿qué querían ya ciertos medios decir? Hay infiltraciones de no sé quién, de no sé cuánto, las clásicas pachangas de toda la vida, para no querer asumir una realidad. Yo creo que estas últimas manifestaciones, el que quieran los partidos todos arrogarse ahora, eso demuestra algo. Que es algo distinto y que, ojo, distinto a todos ellos. El triunfo, demuestran el triunfo de los manifestantes. No, porque si no simplemente con ignorarles y pasar de ellos, claro, es lo más fácil, en el momento que tienen que es una forma de ignorarles también, decir, muy bien, sí, pero no lo vamos a hacer. Es una forma de ignorarles también, ¿no? Y además, por lo que oigo, por lo leo y todo eso, ellos van a seguir, que no se confundan. Sí. Van a seguir. No, claro, evidentemente esto solo puede tener cierto no va a quedar solo ahí. Si no queda en un flor de un día. Si esto ya es el inicio de un movimiento que se vaya enganchando, y no solo coincidiendo con las elecciones, sino que siga después. Que siga después. Entonces, bueno, por eso digo que yo creo que va a ir a más, entre otras cosas, porque como la situación económica y social va a ir a peor y mucho peor, yo creo que estamos abocados a movilizaciones ciudadanas. Y si precisamente hay un movimiento como este, el que de alguna forma lo articule, pues bueno, bienvenido sea. Falta facía. Algunas de las frases reconozco que me parecen muy inteligentes y elogiables, ¿no? Por ejemplo, dicen, peor que ser antisistema es ser chupasistema, un término que ellos han acuñado y que está muy bien pensado. O también dicen, los políticos no son la solución, son parte del problema. Son algunas de las frases que se podían ver este domingo en la manifestación aquí en Oviedo, o en Madrid, o en Barcelona, o en las 50 ciudades donde se vivió todo esto. Y como bien decíais, es que hay de todo. Son 675 asociaciones y hay desde afectados por las hipotecas, ya ves que tendrá que ver las irregularidades sanitarias, los que piden que se sepa la verdad del 11S, una ONG, los que apoyan a Baltasar Garzón, asociaciones de montañismo, hay un poco de todo. Y el malcontento, y claro, las malcontentos, pero malcontentos con, en el fondo, y con lo mismo, que con un sistema que no funciona, con un sistema que vende como democracia una cosa que no lo es, y al mismo tiempo con la sensación de ver que como ciudadano no tienes, en la práctica no tienes derechos, que es una especie de formiguina absolutamente ignorada, que los centros de decisiones no están donde deberían estar, que cada vez está más bien en la calle, y que por lo tanto, pues que es necesario un cambio radical. Y entonces, claro, que en el fondo sí que tiene mucho en común los de Anonymous con la Asociación de Afectados con las Hipotecas o con la Asociación de las Víctimas de las Irregularidades Sanitarias, más que nada porque en muchos casos posiblemente coincidan en alguna persona más de una de esas circunstancias. Claro. O en la misma familia, que es una hipoteca, que el plan Boloña y un desastre, que la tía abuela fue a operarse de un pie y volvió con una pata menos porque resulta que se le una cosa mal porque no hay perres, o porque sabe Dios qué, o que no se pueden tener fríos porque hay que pagar, no se puede pagar una guardería, ese tipo de cosas. Al final hay mucha gente que va sumando por otros sitios y dice, vamos a ver, en el fondo ya lo mismo, y el mismo sistema político y el mismo sistema social y económico el que nos está negando todo eso. Pues por lo tanto, a lo que hay que denunciar ya el conjunto del sistema, y no únicamente quedar no mío de no, yo estoy protestando únicamente por esto, pero lo demás, olvídame, que soy política, ¿no? ¿Y qué política y todo? Esto y una expresión política en el sentido más puro y más auténtico del término, ya vagada.
No, iba a decir que hoy precisamente se celebra el Día de Internet y que el papel que puede jugar aquí Internet, aunque se le ha intentado poner puertas también, también se le ha intentado controlar, ahí está la ley SINDE, que nadie se cree que sea solo para que no nos descarguemos películas ni canciones y tal. Y a pesar de ello, el papel que puede jugar en Internet en todo esto es muy importante. Pues como que es algo a tener claramente en cuenta y que, bueno, por algo ya ciertos partidos buscan hasta la propaganda por esa vía, porque saben que la gente va más ahí que lo que pueden ser los actos de mítines y actos electorales clásicos. Esos, yo desde mi punto de vista, están muertos. Todos lo hacen porque todos lo hacen por vicio, Vamos a ver, no se sacó una ley para reducir el coste de las campañas y se pasó solo a 15 y no sé qué no. Sí. Pero esto es mentira. Los dos que han firmado la misma ley dejaron tales agujeros que ni un caso tiene tantas. Sí. ¿Para qué lo dejaron? Porque empezaron todos. Los pequeños tienes que ponerte al oro porque si no te abrazan. ¿Qué más da? 15 días de pre-campaña, ¿de qué se distinguen de los 15 de campaña? Gastos absolutos y demás. Bien, hombre, quedarte frenado. Uno, claro, tiene sus miedos. Dice, si el otro no frena y va, yo personalmente creo que son pocos los votos que realmente se consiguen, y desde hace mucho tiempo, se consiguen en lo que son los actos, mítines y todo eso. Yo creo que eso ya hace muchos años que no... Ahí van solo los tuyos, por entendernos en general. Pueden irte un despistado. Lo otro sale, o bien por las actitudes de lo que vieron en tus gobernanzas, gobernando ayuntamientos, gobernando autonomías o gobernando a nivel del Estado, vamos, gobierno de la nación y demás, y la percepción que tenga de los políticos diferentes, las corrupciones que viera o que no viera, y cuestiones de esas, que es lo que más les hace, ¿no? Porque un programa también entero nunca se leen temas fundamentales que pueden ir apareciendo, ¿no? ¿Qué opinas sobre, bueno, qué enseñanza quieres o qué educación quieres? Pero bueno, son... no metete los 40 o 80 páginas que te puedan presentar de un programa. Eso no lo lea Juventud, ni la Mayor, ni tal. Yo tengo miedo que muchos de los dirigentes no lo lean tampoco entero. Lo lee fundamentalmente los 4 que lo redactaron, los 3 y un porcentaje más de tal. Lo demás sacas, porque luego al final tú mismo para dar una cosa tienes que sacar resúmenes, porque te das cuenta que cuando voy yo con un libro así, que digo a ver cómo hago, cómo... en definitiva, que yo creo que ahí están las organizaciones bastante atrasadas. Y la red va a ser fundamental. La red, cada uno puede usarla como quiera y puede usarse de muchas maneras, pero por lo menos afloran informaciones importantísimas y comunicación. El que la quiera, la tiene, la busca, y sobre todo la juventud vive hoy día y es por donde se comunica, fundamentalmente. No yendo a actos, ni cogiendo papelería, ni lo que repartes por ahí. Y mentira. Hombre, yo creo que los mítines sí tienen una función, pero no es por el meeting en sí, sino por la cobertura mediática que da el meeting. El meeting lo mismo cuando sobre todo los de los partidos mayoritarios, lo mismo da que tenga delante 5.000 que tenga 35 maniquís. Yo creo que incluso por esa hora pusieron de moda poner que se vea la gente detrás del que está falando y en cuenta de poner los que están delante, para que pasa que están muy contentos. Pero y sobre todo la cobertura mediática que te da los 30 segundos de gloria para salir en el telediario diciendo exactamente lo que quieres decir en ese momento. Con lo cual al final en la hora y media que estás turrando a la gente en el meeting ya casi lo de menos, porque en el fondo efectivamente como son ya, esos ya los tienes convencidos, tú los que tienes que convencer ya a los que van a verte por la tele los 30 segundos altos para hacer el chiste o para contestar a no sé quién que dice no sé qué el día anterior sobre no sé qué otra historia. Entonces en el fondo sí es verdad que es todo un poco ridículo, pero claro, los partidos no pueden de repente dejar de hacer mítines, porque los mítines son los que ellos dan la oportunidad de hacer eso, sobre todo porque incluso cuando quieren usar palabras un poco gruesas y es necesario hacerlo en un contexto de un míting, porque parece como que hay una concesión al calor del momento, que es decirlo en frío, pues sentar a una mesa y soltar ahí una barbaridad con la bocona, como son muy dos a hacer. De todas formas, ya está funcionando, no, eso estoy de acuerdo contigo, porque vamos, sobre todo los líderes fundamentales y los hechos tal, ahí van todos los medios y se planta. Pero ya el resto del entramado, a medida que vas hacia abajo, como la situación lamentablemente es tan fastidiada ya, y por la competitividad y no pagar salarios y demás, muchos cantidad de medios para el meeting
hasta se lo tienes que mandar. Tienes que buscarte tú alguien que entienda de eso, o un periodista en paro que está por ahí para cogerlo ahora, para que te lo haga, para grabarte el vídeo, grabarte la entrevista, mandarla escrita, grabada y dado al medio, y llegan todos y entonces coge de ahí porque ni van, ni pueden, ni tienen gente para hacerlo. O sea, que esto está cogiendo ya una forma que llegará el momento en que digas tú, por mi frío no sé qué, que lo hagan en el garaje, que tengan puesto, y para cada día sacando 4 y Rajoy subiendo en el aparato quieto allí, con los que tenga de tal, cambiarán las caras, pagarán como las televisiones a los que van a aplaudir, a los figurantes, y bueno, hoy toca esto y hoy lanzo este mensaje, el otro lanza esto. Yo tengo que ver cómo va a terminar, porque... Es verdad que para las organizaciones pequeñas, como pues la que estoy yo, la Unidad Nacionalista Asturiana, en coalición con el Bloque, los mítines sí siguen siendo importantes, más que nada porque si se te acerca gente que no te conoce y entonces no sabe realmente qué es lo que ellos vas a contar. Pero bueno, claro, pero incluso la cantidad de votos que vas a tener respecto a la cantidad de gente que se te acerca a los actos, que la desproporción y evidente, que yo creo que la mayor parte de la gente conoce, o bien, pues dicen, incluso hay, sobre todo las organizaciones más pequeñas como la nuestra, pero que tienen un tanto por ciento muy alto de voto mozu, bien fundamentalmente a través de, bueno, pues, o de las redes sociales, o de internet en genérico, de los blogs que te pueden apoyar, pues la función que en otro momento podía hacer la prensa, estoy hablando de 100 años, ¿no? La prensa republicana, o la prensa socialista, o la prensa carlista, que hacía campaña por los candidatos, pues ya ahora en gran medida está haciéndote los blogs y las páginas web que te son afines, y las redes sociales. Pero claro, hay un sector muy importante de la población que sigue sin entrar en eso. Entonces, claro, tú al jubilado de determinado perfil de población, tú lo que necesitas es llevar ahí el panfleto a casa o llevar ahí el meeting a la puerta a casa, o si acaso, si no te va el meeting él, pues por lo menos cuando prende la tela que aparezcas tú dando el meeting, porque tienes una cadena que te lo grabe el minuto de oro en el que sueltes exactamente la frase que quieres soltar, ¿no? En los últimos mítines del PSOE y el PP en Zaragoza creo que pusieron lonas, porque para no ver asientos vacíos, gradas vacías, pusieron lonas que disimulaban un poco el color a los asientos y al hormigón. En los premios Príncipe de Asturias, mucho tiempo ya que yo observaba, en un momento determinado, ya cerrado el coso, los asientos vacíos o eran policías secretas o eran tal gente que tenían previsto para que no se viera un hueco. Figurantes de toda la vida. Claro. Bueno, señores, nos vamos a ir a la publicidad. A la vuelta les vamos a contar la historia de un cura que llamó nazi al gobierno de Zapatero y a un feligrés que protestó y le dijo, oiga, que esto no es un meeting, que esto es una misa. Le echaron de allí. En fin, a la vuelta les contamos todo esto. Aquí estamos de nuevo. Les decíamos antes de marcharnos que queríamos contarles la historia ocurrida este mismo fin de semana en una iglesia de un pueblo madrileño llamado Villanueva del Pardillo. El cura estaba dando su sermón del domingo y entre los feligreses había un profesor de, no sé si de instituto de la universidad, ¿no? Catedrático de la universidad incluso, católico además, y escuchó decir a este cura que el gobierno mata a los niños en el seno de sus madres y es más nazi que los nazis de Alemania. Y además dijo también algo así como que Leire Pagines asesina de ancianos y de personas que estorban a través de la ley de muerte digna por medio de inyecciones letales. Se pasó 3 pueblos el cura en cuestión y el catedrático, a voz en cuello, a voz en grito, le dijo, estamos en misa, no en un mitin. Inmediatamente fue expulsado de la iglesia por eso. Ha puesto una denuncia por eso. En fin, viene esto a cuento porque parece que la iglesia también se mete en esto de la política en plena campaña. Lo hemos visto aquí en Oviedo, ¿no? Con el arzobispo de... Hombre, el arzobispo ya son palabras mayores por lo que representa y tal como se metió, ¿no? Yo a un cura, bueno, un cura no deja de ser una persona, bueno, de base, no le daría la importancia como para decir que la iglesia se mete y la iglesia llama nazis al PSOE ni va contra las leyes. Bueno, ella discute sus leyes, piensa lo que piensa sobre el aborto y la vida a su manera y demás, pero bueno, no, ese no representa a la iglesia. Yo supongo que si la iglesia, lo que es la estructura eclesiástica, tiene los dedos de frente, pues recriminará a ese cura
cura y a cualquiera que salga diciendo tales cosas en una misa, ¿no? Yo creo que hizo bien y fue valiente el que le atajó, y hace bien en denunciarlo, ¿no? Yo de ahí ya, bueno, pues no deja de ser anecdótico, pero bueno, ilustrativo en parte a lo que alguna gente, si la dejas, llegaría a entender las cosas. Ya lo del señor arzobispo, bueno, pues es una persona ya que bueno, yo lo veo más escorado hacia políticas muy derecha, que lo que había hasta ahora, ¿no? O sea, bien, ese ya es a mayores, ya, no creo. Déjalo ahí. Mejor. Déjalo ahí. Bueno, yo creo que la Iglesia Católica no es solo la jerarquía católica, sino que creo que también los fieles. Y entonces, este ciudadano que protestó también y la Iglesia Católica, sí, porque él es un católico. Claro. Y entonces, bueno, que en ese sentido... Claro, estaba ahí, efectivamente, él estaba en misa porque daba la gana y quedó escandalizado por las cosas que se dijeron, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido hay que relativizarlo. Otra cosa es que lo que efectivamente no es serio y que un cura aproveche el púlpito para echar un mitin político averando de alguna forma, bueno, pues a la gente las posturas que defiende. Eso es algo muy común que hizo la Iglesia toda la vida. Vamos, desde el siglo XIX explicando que el liberalismo ya era pecado, hasta después contar que había que votar contra los malísimos socialistas, comunistas, republicanos, masones, o todo ello un tiempo, ¿no? O sea, en ese sentido tampoco es tan raro. Lo que me parece un poco, bueno, ya casi curioso, ¿no? Y esto de esta manía, que no es exclusiva de este ciudadano sacerdote, eso de usar el nazi como si fuera un insulto, que al margen del asco que pueda producir la ideología nazi, claro, el nazi no es un insulto, es lo que comentábamos antes en el intermedio, ¿no? Y como decir, bueno, pues tenemos esa manía de llamar fascista a todo lo que no nos gusta, entonces, pues si el maestro que echa un guaje de escuela, pues es un fascista, y el padre que no da perres al fío para el sábado, es un fascista también, y si yo te interrumpo cuando estás hablando, pues soy un fascista. Y claro, y que el fascismo es una cosa bastante más seria. Digo más que nada porque, a base de usar ese término, estamos relativizándolo tanto. Si el fascista y todo el mundo, o nazi y todo el mundo, al final no hay nadie. Y en todo caso, al margen de la perceguera que a mí personalmente me transmite la ministra Leire Pajín, llamarla asesina de ancianos y de personas que estorben y llamarla nazi, o sea, eso es una barbaridad. Vamos, yo creo que estar bastante mal de la cabeza para decirlo. Respecto a lo del arzobispo, bueno, yo tengo que decir, el arzobispo también tiene derecho a opinar de política. Pero que se atenga a las consecuencias luego, que claro, es lo que suelen hacer. Claro, de las ganas toman. Entonces, claro, espera usted que vamos a ponerlo verde aquí. Que cuando hay la menor crítica a la Iglesia son horribles ataques hacia la Iglesia. No, claro, y hay que saber dar y tomar. Pero yo entiendo que el arzobispo tiene el derecho del mundo a pedir a los católicos que voten a las opciones que se ajusten a los principios de la Iglesia Católica. Bueno, eso ya es razonable. Yo creo que ya es razonable. Yo, como no soy católico, bueno, incluso muchos católicos también dirán yo es lo obispo y luego harán lo que ellos te por la gana, como normalmente yo lo que suelen hacer. Pero claro, no creo que sea equiparable, efectivamente, como decía Triqui, ¿no? Claro, lo que dice este cura, que está aventado, con llamar asesinos nazis y no sé cuánto al gobierno, con que el obispo de Ubieu pues pida de alguna forma, claro, lo que es que eso ya de meterse en el perfil católico y que tenga una vida cristiana, ya que ahí, vamos, ya lo decía en el contenido del cáliz. Ya lo dice la propia versión, no, el que te lleva el pecado que tiene la primera piedra, porque vamos, aquí candidatos de los partidos supuestamente católicos inspirados en el humanismo cristiano, el que no está divorciado o divorciada, bueno, pues tienen aventuras como les del presidente del FMI, que no llegue católico, digamos, entonces bueno. Es que en Asturias el defensor del matrimonio a ultranza lo tiene difícil para votar, porque sí, claro, a eso me refiero, claro, entonces bueno, claro, al final que yo lo que se está pidiendo, en última instancia, es si los católicos quisieran tomar el pie de la letra, lo que está diciendo el obispo, directamente tienen que abstenerse. Pero bueno, oye, yo como no soy católico, pues evidentemente, oye, que aunque haga lo que considera más oportuno, ¿no? Jodido cura. Yo creo que cambiaron el cáliz, el contenido del cáliz. No, es que parece ser que era el coadjutor, no era el titular. Entonces, igual quiso ganarse a los feligreses, ¿no? A los fieles, digo yo. Quiso hacer un sermón memorable, claro. El de San Isidro. Quiso ganarse la titularidad. Claro. Bueno, y a los cuatro esos que se abalanzaron, igual son tan igual, porque
club de fans. A mí yo estoy ahí, oiga, lo que dijo el otro, porque no era un meeting, de meeting o tal, bueno, pues puede estar más o menos de acuerdo, pero abalanzate sobre el tío que no insultó, sí, no llegó ni a insultar al cura, con lo gordo que había hecho el cura, pero bueno. Bueno, Loco, se le acumulan los problemas. Bueno, es una noticia que por lo menos aquí podemos debatir. En la COPE no sé si se podría, ¿no? Estas cosas, tú que vas a tertulias de la COPE, no hay problema. ¿Se pueden contar o qué? No, normalmente el moderador no mete cosas de esas. Pues no. A ver, siempre se puede decir que el profesor universitario, no sé, y socialista, masón y sabe Dios qué cosas más terribles y que por lo tanto, y además, bueno, si es que sí, igual está divorciado y entonces ya no podía entrar en misa, que por lo tanto, ¿para qué se metía? ¿Quién me mandó? Por decir algo, pero bueno, eso ya, como no lo sabemos, pues tampoco nos vamos a meter con ello, ¿no? Bueno, lo decía la prensa este fin de semana, el domingo lo publicaba El Mundo, a lo largo de la semana, de lo que llevamos de semana, se han ido añadiendo datos a esto. Comunidades autónomas y ayuntamientos planean miles de despidos de funcionarios. Será después de las elecciones, claro, del 22 de mayo. Eso parece que todo el mundo lo da por sentado que pueda ocurrir. No sé si estáis de acuerdo en que esto vaya a ser así. Se van a presentar ERES, dicen, con el despido, pues quizás si no funcionarios que directamente trabajen para la administración, sí para las diferentes entidades que chiringuitos, dicen algunos, que toda administración, tanto regional como municipal, tiene. ¿Os creéis que esto pueda ser así? Dicen que es que no hay un duro. Vamos a ver, yo me creo cualquier cosa viendo por dónde vienen las políticas y lo que pasó. Partimos de que quien armó la gorda en la crisis por parte del capitalismo ahora sale de rositas y está tirándole la tos encima de los mismos, ¿no? La ciudadanía y los trabajadores. Y mientras no haya, toda la vida fue igual, ¿eh? Mientras no haya una clara oposición, una clara movilización, un volver a donde están nuestros aliados, y nuestros aliados, sobre todo para la izquierda, yo no me canso de decirlo, están en las fábricas, están en los barrios, y están en la calle. Y eso es lo que hay que trabajar, lo que hay que hacer para poner en ese indignaros y en pie de guerra, en el sentido de defender derechos fundamentales que podemos perderlos todos, pues no me extrañaría. Evidentemente, ya aparece por ahí que la Comunidad de Cataluña, que fue la que cambió de gobierno y por lo tanto tiraría de la manta, o tiraría y vería lo que hay, que parece que la deuda es otra cosa. Hoy sale una noticia, no sé qué diario, porque ando por internet muy sin estructurarme de tal, donde también se auguraba que en posibles cambios de gobierno, que se duda ya en Europa mucho de que la deuda española realmente no sea esta, sino sea otra, un poco tipo Grecia. Yo ya aquí, como las credibilidades están por los suelos, yo no digo ni que sí ni que no, veremos a verlo. Entonces, claro, puede haber una situación muy trágica, muy eso, y que, desde luego, si no nos oponemos, pues puede haber medidas de ese tipo. Pasan por la cabeza de la patronal, de cierta patronal, pasan por la cabeza de la derecha más dura, de los poderes financieros, de los grandes bancos y demás, que si pueden hacerlo, lo harán. Ahora bien, seremos otros los que tendremos que oponernos ahí y saber hasta dónde llega la situación. Evidentemente, yo antes que un despido prefiero una bajada salarial, lo digo así, si hubiera algo de justificado. Casi que se da por seguro que lo va a haber. Eso ya se cobrar menos. Claro, porque ya está pasando y bueno, puede pasar a niveles mayores, si hubiera que haber un equilibrio, pasar unos años, pactar cuestiones, de salidas reales a la crisis, donde todo Dios pagara y sobre todo los que más tienen pagará más, cosa que no se está dando ahora mismo. Se está echando y basculando toda la crisis sobre las clases menos pudientes y tal. Por lo tanto, yo creo, pues claro que me lo creo. ¿Cómo no me lo voy a creer? Que quieren ir a más y eso del pacto del euro, lo que entraña detrás, viene por ahí. ¿Qué viene? Viene a tope, no ligues salarios ya a IPC, lígalos a productividad, posiblemente quieran romper la negociación colectiva articulada, que es la única forma de ir aislando a todos los trabajadores en presina, que no puedas tener cobertura del resto de los trabajadores, y entonces lo que está fastidiado, 4, 5, 8, 10 trabajadores ahí perdidos, pues harán con él lo que quieran, como hace 100 años ya, casi. No, claro, evidentemente, yo creo que sí primero yo creo que eso ya está pasando, ¿no? Y un futurible ya está pasando. Los despidos aquí en Asturias en la educación ya evidente. 300 plazas menos este año. O sea, este curso en el que ya estamos. O sea, eso fue un auténtico ERE encubierto.
na educación pública, más los 600 que se retiren este año, que no se van a cubrir esos plazos, más posiblemente algún recorte más. Por lo tanto, estamos hablando de que en un año, o sea, en 12 meses, pues un 10% menos de plantilla en la escuela pública. Bueno, eso es una realidad y un dato objetivo, es decir, no hay una suposición y algo que, y una cosa que ya está pasando. A nivel de ayuntamientos, pues no me extraña. Aquí en Asturias igual no sé en qué medida, que claro, yo estoy pensando sobre todo en aquellos ayuntamientos, sobre todo de la zona donde hubo un boom de ladrillo terrible y claro, y de repente cayeron en picado los ingresos, pero hasta el punto de caer en un 80 o 90%, claro, y evidentemente que eso es absolutamente imposible de mantener. Las diputaciones provinciales, los sitios donde les hay, también deben ser un furacu negro tremendo. Pero vamos, en lo que toca Asturias, bueno, yo creo que es evidente que es alguna cosa que está ocurriendo y va a pasar más. Y el problema, yo también lo que creo que después de que el año que viene entre la derecha, con la excusa de decir que los cuentos públicos son peores todavía de lo que se decía, efectivamente, yo creo que estamos abocados a una salida a la griega. La cuestión es si vamos a ser quien a dar una respuesta a la griega, o si vamos a quedarnos, bueno, nada, pues en casa lloramicando. O sea, realmente que se anuncia un periodo realmente conflictivo, por eso saludo precisamente a la presión de iniciativas como la democracia real, que de alguna forma está dándonos un toque de, bueno, la necesidad de que, señores, aquí o nos movilizamos o que nadie piense que va a venir, que con votar a un señor muy bueno va a arreglarlo todo. Eso y una estupidez como una casa, y eso no va a ocurrir, incluso aunque el votes, aunque por una vez se acierte y se vota el más bueno de todos, y es mentira. O sea, si no hay movilización social, si no hay respuesta ciudadana, la crisis van a acabar pagándola los de siempre. Hombre, hay un tema, vamos a ver, yo por ejemplo, no es igual plantearte un tipo de reconversión industrial en la administración pactada, sabiendo, vamos a estudiar, bueno, hay una realidad. Por ejemplo, a mí me parece una barbaridad que estemos en un país con 8.000, más de 8.000 ayuntamientos. No hay razón, hay cantidad de ayuntamientos que tú puedes aglutinarlos, digan lo que digan, y que efectivamente puede llegar a un momento dado que pueda decir, yo me puedo ahorrar no sé cuánta plantilla. Ahora bien, si tú eso lo negocias diciendo, bueno, pero yo, ya por un caso, ¿qué hago con toda esta gente que va a la calle? Bueno, voy a hacer, ¿ve? Bueno, pues a lo mejor por las jubilaciones anticipadas ya no va a haber, porque hay que pagarlas. Claro. Y el problema es que los seres se acaban. ¿Pero por qué se acaban? Porque no hay dinero para pagarlos. Lo que paga el Estado de los seres, y sobre todo si haces trampas como tipo Andalucía, la que se armó allí, y encima los desprestigias y haces esa cosa partidista y esos camufles, pues no va a haber dinero. No va a haber dinero, ¿no? Y lo haces a pelo, pues bueno, vamos a tener una conflictividad tremenda, porque claro, el problema es que pueden darse situaciones efectivamente reales, que yo creo que se están dando. Hoy en Cataluña ya hablan de reducir ayuntamientos, así de claro, aprovechando la coyuntura, y hay, pues si tú te encuentras con algunos ayuntamientos que es posible que se estén dando de los que tú dices, que no hay dinero ya para pagar, ni el gasto corriente, y como no hay para pagar el gasto corriente, ¿tú qué haces? No puedes pagar. No hay ingresos, ni va a haberlos. Pasa con el Ayuntamiento de Mieres, ni va a haberlos. Que no hay precisamente por la caída de ladrillo, porque está construyéndose más que nunca, y para encima, en un sitio donde, y el Concello de Asturias, donde hay más viviendas vacías por habitante, o sea, en relación a la población, y es la cosa más ridícula del mundo. Y resulta que el Ayuntamiento está casi en bancarrota, y ahí no lleva ladrillo. Y bueno, pues nada, entre otras cosas, pues porque se hace un nivel de gasto como resultado también, pues que si los fondos mineros, que si los fondos de cohesión, que si mil historias que venían de aquí que al final no se concretaban, gastos absolutamente ridículos en muchas cosas, y de repente, claro, encuentras, además inflase cada un gasto corriente tremendo, y llega un momento que no se puede asumir. Y si eso pasa en un concello que no es precisamente una víctima, digamos, de la especulación urbanística, claro, yo supongo que en otros sitios será peor todavía. Respecto a la reducción de ayuntamientos, a ver, 8.000 tampoco hay que sean tantos. Otra cosa es que, bueno, está claro que pueden ser menos, más que nada porque en la meseta hay concilios que están vacíos. Pero cuando digo que están vacíos es que no queden 0 habitantes. Pero claro, cuando se fala aquí en Asturias, yo creo que hay que medir un poco también las cosas como se dicen. Por ejemplo, la provincia de Guadalajara, 150.000 habitantes, 150 ayuntamientos para 450 núcleos de población. Prácticamente cada núcleo de población, o cada 2 o 3 núcleos de población, tiene un ayuntamiento. Vale. Pero y que entre Asturias y Galicia están la mitad de los núcleos de población de toda España.
y solo Mieres tiene 300 pueblos. Entonces, ¿qué más reducir? O sea, que se puede hacer. Siempre hay concellos al menos que sí que pueden ser absorbidos por otros o darse procesos de unidad. Pero que tampoco en Asturias es precisamente el mayor de los debates ni la mayor fuente de gasto. Aunque, repito, a lo mejor podrá, pues yo qué sé, los ozcos a lo mejor sí que se pueden juntar 3 o 4 en uno solo. Hay concellos por ahí que igual pueden tener tal, o en el caso, yo qué sé, Riosa, Morcín, La Ribera, por decir algo, y una posibilidad. Pero que esos son casos mínimos en comparación con lo que... Banco, ¿y por qué no? Bueno, pues sí. Claro, con esta mesa, ¿qué pinta esta mesa con 120 trabajadores? O 90 que no llevar. Pero vamos a ver, a mí lo que me... Yo no miré geográficamente ese tal, pero oye, que un país con 45 millones de habitantes, más de 8.000, muchos más que Estados Unidos, con lo que es, supera todo, es que es... La mitad de los ayuntamientos, primero, no se pueden mantener, segundo, quedan con núcleos muertos. Estados Unidos tiene más ayuntamientos que España, ¿eh? Yo confundí el dato entonces. No, vamos, tiene más y con un cacho. Porque claro, también son 300 millones de habitantes, claro, y es bastante razonable que los tenga. El dato. No, pero por ejemplo... Pero Portugal, por ejemplo, sí que tiene poquísimos. Es que en Portugal, vamos, que los concellos son grandísimos. Los concellos medios son del tamaño de Cáceres, que es el más grande de España, que tiene 1.400 kilómetros cuadrados. Es el tamaño medio casi de un concello en Portugal. Aquí en España es distinto, pero vuelvo a decirte que donde está el problema de verdad, sobre todo de Pallares para abajo, porque aquí, repito, habiendo casos que sería posible juntar, no hay precisamente un problema especialmente claro. En todo caso, sí es verdad que, al contrario de lo que se pueda pensar, puede centralizarse mucho más juntando ayuntamientos. Yo creo que hay que descentralizar todavía más, pero claro, tú le miras un ayuntamiento y si fuese una gestión democrática de verdad y estableces un presupuesto participativo y eso no queda solo a libre, digamos, concesión del alcalde, sino que se convierte en una cosa institucionalizada en los estatutos de autonomía, por poner un caso, o sea, el concello abierto, regularlo, tú puedes conseguir un nivel de descentralización mucho mayor, pero aforrando recursos y aforrando muchos. Pues igual que hacer un distrito, una gran ciudad, y puedes asignar que en vez de estar metido en el banco todo el puñetero día, los concejales, que luego funcionan 4 nada más, pues le asignas su mesa y su despacho para que los ciudadanos de ahí vayan allí a arreglar sus problemas, sus cosas, su tal, ahora ya la tira. Yo hablo de centralizar, yo no hablo de desaparecer. Algunos tienen que tener su ayuntamiento. A mí me parece que incluso en Asturias puede que sea lo que tú digas, pero yo todavía veo que vamos, que se puede hacer. Otra cosa es la que se lía. Porque claro, aquí cada que dice, tú imaginaste decir, bueno, Pravia pasa grado. Y ya con el juzgado, cuando se quitó un lavato, poco más hay que recibir entre los dos pueblos, pues o Candás Luanco, que se lleva también. Esas cuestiones yo sé que traen tinglao, ¿no? Y claro, exigen un grado de consenso, sobre todo político, tremendo. Traerían sus primeros tiempos, en el caso de fusiones de los ayuntamientos, ¿qué alcalde es el que dice, pues yo dejo de serlo? Claro. No, hombre, que sí, desaparecen puestos, desaparecen mil prebendas, mil cuestiones y demás. Ahora bien, hay cosas que a veces matan, y matan lo que cuando es la miseria, cuando ya no tienes ni para pagar la luz tuya propia o hidroeléctrica te da, que hay ayuntamientos que están así, en esa situación. Pues, bueno, ¿qué haces? Se te montan en huelga los trabajadores porque llevan 8 o 9 meses sin poder cobrar. Es verdad que además los ayuntamientos, el grado de descentralización no se cumplió para nada con ellos en el tal, son los hermanos pobres y encima tienen que estar haciendo cuestiones de servicio que le corresponderían a la comunidad autónoma y que lo hagan y que los llevan ellos, ¿no? Pero bueno, como son los hermanos pobres, mucho bla bla bla, pero sigue, pasan legislatura y nadie lo arregla. Claro, en momentos dados de crisis, si además la manta realmente es verdad, que al tirar las deudas de no sé qué, pues la deuda, las salidas van a ser malas. Yo las vislumbro mal. Vamos a pasar unos años muy duros todavía. A pesar de que siga con los brotes verdes continuamente y con esa cuestión que no cree ya nadie y que no sé cómo no tiene pudor de decirlo, ¿no? Porque, bueno,
que no asumieras de mano, que yo creo que sabía de sobra lo que había, iba a tener datos suficientes, porque a nivel político tenías unas elecciones encima, bueno, y quisieras librarlas con la época del debate de Solbes con el otro, con Pizarro. Bueno, vale, políticamente se ven cosas ya peores, ¿no? Pero coño, a partir de ahí déjate de leches, porque además yo estoy convencido que él mismo se metió en la tierra mismo. Él sale diciendo abiertamente, hay esta situación fastidiada por esto y esto. El tema de la burbuja no fue un problema solo de Zapatero, fue un problema que ya nació con Aznar y venía detrás, y lo asumíamos todo el mundo, se asumía porque, oye, daba empleo, aquí venía gente, emigrantes, trabajó, se necesitó mucho, había mucho dinero, había tal, allá va la romería, va bien, se paga todo, ¿no? El padre de la novia está pagando aquí, no se sabe quién paga, pero bueno, mientras dure, la juerga, venga, juerga, ¿eh? Pero, coño, llega un momento que hay que ser serio y decir, bueno, pues me dirijo una hora directamente a los españoles, esto, mea culpa, la culpa del otro también, mea, esto, y aquí hay que, esto, bueno, pues hubiera tenido más credibilidad, hubiera hecho posiblemente cosas pactadas con más injundia y para mejorar las cosas en un periodo más largo, no tan traumático, más negociado y tal, pero bueno. Bueno, señores, pues... nos tenemos que despedir, se nos acaba el tiempo. Mucha suerte a los que se juegan algo el domingo. Bueno, la Liga ya os la llevasteis el Barça, así que ahí ya no se juega nada. Y estoy preparando el 28. Estaba ya preparando el 28. Yo también, vamos a llevar una camiseta del Manchester, varios amigos hemos decidido ese día en concreto. Bueno, Triqui, muchas gracias por estar aquí, mucha suerte el domingo también. Y a Faustino, muchas gracias también por estar con nosotros hoy en esta tertulia. Y ustedes, señores, insistirles en lo que les venimos contando desde ayer, que el próximo día 22 de mayo vamos a estar aquí, no podía ser de otra forma, en directo, y contándoles lo que vaya ocurriendo tras el cierre de los colegios electorales. A partir de las 8:30, un programa en directo con invitados, con algunos de los representantes políticos de nuestra región que irán pasando por aquí, pero sobre todo con la participación de nuestros espectadores, porque ya saben que ese día vamos a abrir las líneas telefónicas para los que quieran participar, para lo que quieran decirnos, o mediante también nuestro correo electrónico opine@teleasturias.com. No se lo pierdan, será el próximo domingo. Todavía mañana volvemos con un nuevo debate. Gracias y hasta mañana.